Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. A lo largo de la semana pasada les comentamos esta situación terrible que ocurrió en Guerrero el 18 de abril. Marco Antonio Suástegui recibió 3 disparos. Estuvo convaleciente y lamentablemente el pasado viernes en la tarde se reportó su fallecimiento. Él fue uno de los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, allá en Guerrero, uno de las figuras más importantes en la defensa del territorio, concretamente de los ríos. Este asesinato ocurre en un contexto en el que parece que hay un aumento de ataques contra defensores y contra activistas en nuestro país. Solo como le vamos a dejar en redes sociales, pero apenas el fin de semana se acumularon informaciones como que continúa el acoso de criminales contra habitantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula en Michoacán, y también se reportó la detención, incluso durante unas horas, desaparición de 2 bases de apoyos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas. Y también apenas el viernes de la semana pasada se publicó un reporte, esto de el CEMDA, del Centro Mexicano que vigila las actividades de la minería, hace un balance sobre la cantidad de defensores que han sido asesinados en nuestro país. Es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, donde por cierto habla de un 99% de impunidad en los ataques contra defensores. Aquí en Jalisco, recientemente, apenas la semana pasada, fue asesinada María del Carmen Morales, una madre buscadora, junto a su hijo en Tlajumulco. Les comentábamos también, en marzo fue asesinada otra madre buscadora, pero el colectivo Luz de Esperanza, Teresa González Murillo, y también en marzo fue asesinado un activista por la paz en Teocaltiche. Parece que hay un aumento en las agresiones contra activistas y defensores. Para hablar de esto le agradecemos a María González, directora del IMDEC, que tome una llamada. María, ¿cómo estás? Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tomar esta llamada y preguntarte, María, pues desde el IMDEC ha habido a lo largo de este fin de semana muchas expresiones condenando el asesinato de Marco Antonio Suástegui allá en Guerrero. Coméntanos pues tu opinión, qué representa ese asesinato de Marco Antonio en el contexto de la defensa del territorio. Sí, pues es muy lamentable el cobarde asesinato, ¿no?, de nuestro compañero Marco Antonio Suástegui. Pues él era integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota en Guerrero. Era también fundador del movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, el MAPDER. Y bueno, vino muchas veces a Jalisco, estuvo con ustedes siendo entrevistado en su programa. Así es. Y bueno, pues Marco era un defensor de los ríos, un defensor del territorio. Ellos logran parar la construcción de la presa La Parota, pero a costos altísimos. Con Marco se suman tan solo del SECOP 12 compañeros que han sido asesinados y 3 que continúan todavía en la cárcel. Que son inocentes y que siguen encarcelados. Y pues del MAPDER en general, que es un movimiento muy importante a nivel nacional, del que somos parte como IMDEC y varias comunidades opositoras a la construcción de presas aquí en Jalisco y en el país. Con el asesinato de Marco suman 18 compañeros asesinados. Entonces, pues nuestro pronunciamiento pues se basa en que defender los ríos en este país cuesta la vida. Hay que recordar también que el hermano de Marco Antonio está desaparecido, Vicente también, otro defensor, María. Así es, también continúa desaparecido su hermano Vicente de Marco. Él también emprendió pues una larga lucha por su búsqueda. Marco, recordemos también que fue encarcelado de manera injusta y que pasó pues bastante tiempo en la cárcel, y en realidad siempre fue un defensor hostigado, perseguido, que libró muchas batallas, pero que desafortunadamente este último ataque pues no logra sobrevivir. Entonces pues estamos de luto.
el Movimiento Nacional en Defensa de los Ríos. Y lo más paradójico es que la construcción de presas en este país sigue apareciendo en el Programa Nacional Hídrico como obras estratégicas, es decir, cuesta la vida, destruye ecosistemas, es tecnología obsoleta y el gobierno mexicano sigue empeñado en construir pues estos proyectos de muerte. Es lamentable porque a escala internacional parece que hay un consenso de que las presas pues no son una opción para solucionar los problemas de agua en las regiones. Y pues este programa está vigente desde el gobierno de López Obrador. Y por cierto, comentaba María González el informe que publicó el CEMDA, este Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ellos hacen un recuento de 1,428 agresiones a defensores del territorio durante el gobierno de López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum. Esto contradice el discurso oficial en el sentido de que supuestamente ya no hay represión en el país. Sí, completamente. Y pues Jalisco también destacándose en niveles de agresiones contra defensores de derechos humanos, del territorio, buscadoras. Solo recordemos este año, ¿no? El asesinato del compañero Alejandro Gobel, defensor del territorio, y pues en menos de un mes las dos madres buscadoras y su hijo. Y todas las agresiones también en Manantlán por toda la actividad de la minería, que también Jalisco pues destaca en el número de asesinatos y de agresiones. Hay una política fallida a nivel nacional de protección a la defensa de derechos humanos, absolutamente. En el caso de las agresiones contra defensores del territorio y del medio ambiente, buena parte son cometidas por parte del propio Estado o incluso también de parte del sector privado, ¿no, María? Pues mira, efectivamente los territorios se han reconfigurado, hay un control de los territorios por los grupos criminales, hay un control de los territorios por las empresas nacionales y transnacionales, pero definitivamente todos estos actores criminales o empresariales están coludidos con las autoridades y con el Estado. Entonces, pues es un cóctel, digamos, muy peligroso en el país para la defensa de los bienes naturales, la defensa del agua, la defensa de los ríos, del territorio y también ahora, pues, para las madres buscadoras. Eso te iba a preguntar también, porque estaba bien, en el informe del CEMDA, pues se señala que hay una impunidad de 99% en los asesinatos, ataques contra defensores. Es similar, lamentablemente, a la impunidad en los casos de desaparición de personas. Pero preguntarte, en el caso de las madres buscadoras, ¿se encuentran entonces en una especie de doble vulnerabilidad, María González, al ser activistas y también estar enfocadas en una actividad tan peligrosa, lamentablemente, como la búsqueda de desaparecidos? Sí, las madres buscadoras pues realizan el trabajo que el Estado mexicano no hace y por supuesto en ese control en el que están los territorios por grupos criminales y otros tipos de actores, pues están en absoluto alto riesgo. Para nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos, tanto las y los periodistas como las madres buscadoras o defensores comunitarios de derechos humanos, tierra y territorio, realizan pues el derecho internacional a defender derechos, pero hay una absoluta desprotección. El Estado de Jalisco, por ejemplo, no tiene un mecanismo estatal que proteja a los defensores, defensoras por nuestra labor, y a nivel federal pues el mecanismo de protección también es completamente deficiente y es muy alarmante pues la cantidad de defensoras y defensores asesinados y amenazados, ¿no? O sea, porque ahí también hay una larga lista y como bien lo menciona, en total impunidad. Nosotros damos seguimiento a los 18 defensores asesinados del MAPDE, son 5 de Oaxaca,
1 de Veracruz y 12 del estado de Guerrero, al que se suma lamentablemente nuestro compañero Marco Suástegui, y todos en absoluta impunidad. Lamentable esto, y por supuesto la exigencia es de justicia, tanto para el caso de Marco Antonio Suástegui como para aquí las madres buscadoras. Hay que recordar María del Carmen Morales, asesinada la semana pasada en Tlajomulco, madre de un desaparecido, y fue asesinada junto con su otro hijo. También pendiente el caso de Teresa González Murillo, otra buscadora, y de Alejandro Gómez allá en Teocaltiche, ¿no? Así es. Y bueno, también a la lista se suman los compañeros desaparecidos y asesinados de la Sierra de Manantlán, que se oponen a la minería, y también compañeros y compañeras de la Sierra Guirraritari. Bien. María González, aprovechando el contacto, el INDEC pues también hace un trabajo importantísimo de defensa de los ríos, de los cuerpos de agua en el país. Han participado en la defensa de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Y aprovechando el contacto, quería preguntarte sobre tu opinión de este anuncio que hizo el gobierno de Jalisco anoche, en el sentido de que apostará por la construcción de un segundo acueducto que permita bombear agua desde el lago de Chapala hasta Guadalajara para reemplazar al actual, que data de hace 34 años. El problema, entre otros, como comenta una nota de nuestra amiga y compañera acá, Violeta Meléndez, es que lo está haciendo sin siquiera socializar este proyecto con los ciudadanos. ¿Qué opinión tienes de este anuncio? Sí, pues conocimos de la licitación que salió el pasado 10 de abril, y de algunas declaraciones tanto del gobernador como del director de la Comisión Estatal de Agua y el secretario de Gestión Integral de Agua. Nos parece lamentable que se siga apostando por una política que pone al centro las grandes obras de infraestructura, que no han dado resultado en este estado, y ahí tenemos todos los ejemplos. Primero, la millonaria inversión del sistema Zapotillo, que nos costó más de 40,000 millones de pesos, y que en su última etapa se invirtieron más de 11,000 millones de pesos, y todavía no hay agua en esta ciudad. La gran inversión que se hizo en el proyecto Revive Río Santiago, que tampoco hay una diferencia, más de 7,300 millones de pesos, y ahora se le sigue apostando al saneamiento del Río Santiago, nuevamente por el gobierno estatal y el gobierno federal. Y esta nueva inversión se está hablando de invertir nuevamente más de 6,500 millones de pesos para un tercer acueducto que conduzca el agua de Chapala a Guadalajara. Cuando ahí hay dos elementos. El primero es que no hay una restauración del lago de Chapala. El lago de Chapala está enfermo, el lago Chapala está contaminado, está devastado, está invadida en toda su zona federal, y se está hablando, en lugar de restaurar el lago y cuidarlo y protegerlo, en extraerle más agua. Y la segunda cosa es que el tinaco en Guadalajara está roto. O sea, está demostrado por el nuevo director del CIAPA que se está derrochando el 50% de agua que va en la red, y se quiere un tercer acueducto cuando el tinaco no está pegado, está roto. Entonces vas a traer más agua para derrochar más agua. Es una decisión absurda, y que además hoy los pueblos sacan un pronunciamiento, los pueblos de la Ribera, un decálogo en donde dejan muy clara cuál es la situación del lago y por qué se oponen. Y sobre todo exigen su derecho a la consulta, su derecho a la información y su derecho a la participación, que es el derecho que tienen los pueblos, y que en todo momento y en todas las obras el gobierno de Jalisco nunca lo ha respetado.
Tienes toda la razón. De hecho, sería violatorio de la ley el avanzar en ese proyecto sin la consulta previa. Ahorita que recordabas, María, el gobierno pasado, Enrique Alfaro, prometió que supuestamente había revivido el río Santiago, algo que quedó totalmente desmentido por los hechos, sigue contaminado. Pero el otro asunto es que había prometido que ya la crisis de abastecimiento de agua estaba resuelta por los próximos 50 años. Esto a propósito del tema de la presa El Zapotillo. Pero pues ahora con este anuncio desmiente, digamos, del actual gobierno a esa promesa de Enrique Alfaro, ¿no? Sí, completamente. O sea, nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno del estado a que es un muy buen tiempo para hacer un alto y realmente repensar la política hídrica del estado de Jalisco. O sea, no se puede seguir apostando solo por obras de infraestructura. Se tiene que apostar por soluciones basadas en la naturaleza y en este caso lo primero que se tiene que invertir es en proteger y en restaurar el lago de Chapala antes de pensar en sacar más agua. Y estos pueblos también se han sumado a la campaña ciudadana que ahorita tenemos activa, que es el CIAPA que queremos, agua para la vida y no agua para el negocio, y eso nos parece fundamental. Los pueblos están exigiendo que se haga un recorrido con ellos para verificar las condiciones actuales del acueducto, que se presente el proyecto ejecutivo, que se les haga valer su derecho a la consulta, a la información, a la participación, pero que se piense en inversión, en soluciones y en alternativas que estén basadas en la naturaleza, que respeten el ciclo del agua y que no lo destruyan como todas estas obras de infraestructura. Creemos que estamos en un muy buen momento. Las autoridades pues prácticamente van entrando, pero no pueden seguir apostando al tubo, no pueden seguir apostando a la infraestructura, que sabemos que genera corrupción, que genera sobrecostos, pero que no resuelve ni para el presente ni para las futuras generaciones el abastecimiento del agua. El CIAPA requiere ser reestructurado, pero no en este momento la construcción de un tercer acueducto para sacarle más agua al lago. Aunque digan que no hay condiciones para monitorear, no hay condiciones para que eso se limite. Entonces serían 3 popotes. Cuando el tinaco, vuelvo a insistir, se está tirando en el área metropolitana de Guadalajara. Muy, muy grave. De hecho, desde el IMDEC nos enviaron en las redes sociales de Cosa Pública el comunicado del Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala exigiendo la restauración. Chapala sí, tercer acueducto del lago Chapala no. Esto en el marco de lo que comentabas, la campaña El CIAPA que queremos. Lo vamos a compartir para que todos podamos leer esos 10 demandas, esos 10 puntos que comentabas ahorita, María. Muchísimas gracias por este contacto. No, pues al contrario. Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Por supuesto, estamos replicando este comunicado del Frente del Pueblo en nuestras redes sociales para que usted lo lea y vea que sí hay alternativas que se plantean desde las comunidades afectadas para resolver esta crisis del agua. Vamos a una pausa y tenemos otra entrevista programada. Acompáñenos.